permiso. Vale, voy a empezar a grabar este webinar. Soy Mercedes Martínez, soy española, estamos grabando desde España, lo atiendo desde aquí. Soy licenciada en psicología, tengo un experto en atención a la dependencia, un máster en psicología general sanitaria y otro en neurorehabilitación clínica. Bueno, llevo unos años trabajando en el tema de la rehabilitación con daño cerebral y el centro donde actualmente trabajo está un poquito más dedicado a los niños, ¿no? Llevamos más casos de parálisis cerebral infantil y llevamos otros casos como enfermedades genéticas, etcétera, etcétera. Trabajo en la provincia de Cádiz, en España, y bueno, sin más, pues comenzamos si os parece. Si me queréis comentar o tenéis cualquier duda con respecto a lo que estoy hablando o con las cosas que os vaya contando, pues me preguntad por el chat y os atiendo. Bueno, quiero comenzar con la definición súper básica de lo que es la neuropsicología y sobre todo la neuropsicología clínica, que es desde donde yo arranco, desde lo que yo conozco, ¿no? Se define normalmente como una ciencia que estudia, digamos, la organización cerebral que subyace tanto a procesos cognitivos como a procesos comportamentales. Como podéis ver, la definición esta deja como un poco en entredicho el tema emocional, cosa que está cambiando en la actualidad. Es una ciencia muy moderna en la que confluyen, por decirlo de alguna manera, ciencias como la neurología, la psicología y la biología. Especialmente estas tres, aunque se nutre de muchas otras ciencias más y repercute también sobre ellas. Entre ellas, pues la educación, técnicas computacionales, informática, etcétera, etcétera, técnicas de neuroimagen y todos los avances tecnológicos que van surgiendo, van revirtiendo también en el conocimiento de lo que es el cerebro y cómo se va desarrollando la disciplina. Bueno, como toda ciencia nueva, ¿no? Pues va creciendo y se va adaptando un poco a los cambios y a los nuevos conocimientos que va asumiendo y haciendo los suyos. En un primer momento, la neurociencia surge como una pseudociencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo era prueba y error y no había algo científico, no había una base metodológica, no había un conocimiento establecido. Entonces, pues se fue creando, digamos, este armazón con el que hoy en día trabajamos y que además está evolucionando hacia nuevos paradigmas, como os comentaré ahora a continuación. Bueno, en el caso de esta nueva ciencia, toma los principios en lo que es la frenología. La frenología pues, viene a decirnos que la estructura del cráneo, de la morfología exterior que nosotros somos capaces de ver, es la que constituye de alguna manera la personalidad y la forma de expresarse en el comportamiento de nuestra base cerebral. Hoy en día entenderíamos esto como casi un absurdo, ¿no? Como algo muy místico, muy inventado totalmente, poco realista, etc. Pero en los comienzos se le dio cabida a esta idea. En esta evolución que ha tenido nuestra disciplina, pues llegamos a un punto, a un boom del término neuro, que se adapta a casi todo en los últimos años y así nos encontramos
con campañas de marketing y de publicidad que nos hablan constantemente del término neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, todo con el término neuro. Por un lado está bien porque nos da, digamos, a conocer qué es esto de neuro, ¿no? ¿Qué hace la neuro? Pero por otro lado, pues se dejan ideas o criterios muy al libre albedrío. No se trata de algo científico, ni mucho menos. En neuroeducación, por ejemplo, sí que se toman en base conductas fisiológicas y conductas biológicas que... perdonadme que hay alguien que quiere entrar y no puede. Ahora, bienvenida. Y como os decía, por un lado nos da a conocer el tema de quién somos, pero por otro lado se crean palabras que no tienen nada que ver con lo que es la neuropsicología ni con nada científico. Entonces dejan muy en entredicho el término que constituye. Lo que se viene a decir como neurotontería, que hay un artículo buenísimo con respecto a esto, ¿no? Por el simple hecho de que tengan más clientes o de que haya más publicidad en un producto concreto, en una campaña concreta de publicidad, ¿no? Bueno, pues nos establecemos como una ciencia muy moderna que va cambiando la perspectiva desde su inicio hasta la actualidad. En un principio, pues se intenta investigar sobre todo los cerebros dañados. En la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchos casos de daño cerebral donde se ve que hay un cambio de comportamiento en esas personas que tienen ese daño y donde empiezan a fallar algunas de las que hoy conocemos como funciones cognitivas, ¿no? Se da a entender como que hay alteraciones que son muy evidentes y hay de fondo un daño en el cerebro. Entonces, pues surgen los primeros comienzos de la disciplina como ciencia y se empieza a investigar sobre todo el daño cerebral. Posteriormente, y viendo que el daño cerebral tiene capacidad de recuperación, pues se ponen en marcha otros procesos como el de neurorehabilitación. Se empieza a estudiar, se empieza a investigar cómo es posible eso. En estas primeras etapas prima sobre todo lo que se considera un localizacionismo. ¿Esto qué significa? Que una parte concreta del cerebro va a responder a una función también muy específica. Si atendemos a esto, podríamos decir, ¿cómo es posible que un mismo daño cerebral repercuta de forma diferente en distintos individuos? Pues depende de muchos factores y el más importante es el tema de la plasticidad cerebral. Hay muchas veces que cuando se sufre un daño cerebral, no muchas veces, en todas las ocasiones o en casi todas, a menos que el daño sea prácticamente irreversible, una parte del cerebro que hace una función determinada es compensada por otras partes del cerebro, intentando ya sea hacer la misma función o compensarlo para que no sea tan evidente ese deterioro o ese déficit, ¿no? Después surge por otro lado lo que siempre hemos visto, ¿no? Cuando estudiamos la carrera de psicología, se dice, por un lado está el hemisferio derecho y por otro lado está el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho sería el hemisferio encargado de una percepción, de una orientación del cerebro más emocional, por decirlo de alguna manera, mientras que el hemisferio izquierdo sería
sería el encargado de tener un lenguaje verbal, de tener una memoria verbal, de hacer una función mucho más lógica, mucho más racional y se ven como muy separados, ¿no? No somos capaces todavía de tener una integración de lo que es el cerebro y de cómo las redes neuronales pueden hacer que, o que las conexiones entre los dos hemisferios hagan que esto en algunas ocasiones no sea del todo así, sino que las conexiones, sobre todo en el cuerpo calloso, que es lo que hace que se comuniquen los dos hemisferios y se traslade la información de a uno a otro, muchas veces hace que esto se complete de otra manera, que funcione de otra manera. ¿Vale? Por otro lado está el tema de que cuando se inicia la investigación en psicología, en neuropsicología, lo que se trata de hacer es, como hemos dicho, de investigar casos de daño cerebral y normalmente se hace el estudio por morte. ¿Esto qué quiere decir? Pues se toma en cuenta todas las características personales que van cambiando, todas las dificultades que vemos cuando la persona está viva, pero el daño cerebral se ve cuando la persona está muerta. Entonces, aquí tenemos también un desfase importante, puesto que no podemos ver en vivo, ¿no? Con técnicas de neuroimagen en aquel momento, qué parte del cerebro está funcionando cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy hablando como estoy ahora o cuando yo estoy percibiendo un estímulo. Por otro lado, nos fijamos sobre todo en la parte deteriorada. Entonces, no es lo mismo realizar una investigación en una tele rota, por ejemplo, un técnico que está haciendo una reparación, no es lo mismo que ver cómo se puede crear una conexión a nivel neuronal o cómo las neuronas pueden establecer nuevas conexiones, incluso se pueden crear nuevas neuronas, ¿no? Ahora con las técnicas de neuroimagen, este tipo de investigaciones, perdón, es mucho más fácil, ¿no? De hecho, se utilizan técnicas de neuroimagen para conservar cuando se está practicando una neurocirugía, muchas veces lo que se hace es tener activa una técnica de neuroimagen para que la persona obtenga el menor deterioro posible en esa intervención. Se está viendo realmente qué zonas cerebrales están llevando esa función y se determina muy bien el área que se va a intervenir. ¿Vale? Por otro lado, también ha habido un cambio en cuanto a la forma de entender lo que es la neuropsicología. En un primer momento, pues se entendía sobre todo como que, ¿vale? Hay cambio en el cerebro, hay cambio en el comportamiento, hay cambio, digamos, también de personalidad, pero ¿qué podemos hacer, no? Una cosa va casada con la otra, hay conexión entre estas dos cosas, pero no podemos hacer nada al respecto. Posteriormente se ve que sí. Posteriormente nos damos cuenta que cuando hay una intervención sí que da resultado. Y ahí cuando surge realmente nuestra profesión y nuestro modo de entender la neuropsicología, ¿no? Tienen cabida otro tipo de estudios, como son los que plantean modelos teóricos. Esto quiere decir que yo pongo a prueba una hipótesis que lanzo con respecto, por ejemplo, a la atención. Si yo sé que una atención puede funcionar de diferentes maneras y sé que el mecanismo puede ser diferente, puedo crear una hipótesis y replicarla, ponerlo a prueba en un experimento científico. Y esta es la base real de la neuropsicología como neurociencia, como ciencia.
¿vale? Por otro lado, al definir el término neuropsicología, especialmente en neuropsicología clínica, se tiene mucho en cuenta que la base de estudio sería las funciones cognitivas, pero no todas las funciones cognitivas, sino las funciones cognitivas superiores. ¿Por qué? Porque se supone que son las que tiene el ser humano, porque son las que nos hacen diferentes. Entonces, se pone mucho énfasis sobre todo, en darle cabida a esto. Perdonadme para reactivar el audio. Venga, si alguien tiene problemas, que lo comunique por el chat, por favor. ¿Vale? Venga. Como os decía, se hace especial énfasis en las funciones cognitivas superiores, porque se suponen que son las que tiene el ser humano. Y dejamos detrás una serie de funciones cognitivas que están a la base. Entre las funciones cognitivas superiores estarían las funciones ejecutivas, que son las que están a más alto nivel y son las primeras en fallar y están centradas en el lóbulo prefrontal. Son las que nos llevarían a las tomas de decisiones y a las de un comportamiento realmente voluntario. Las bases en las que se rige nuestra disciplina, como os comentaba anteriormente, aparte de centrarnos en estas funciones cognitivas superiores, que son las que presentan los humanos, tiene un carácter científico. Y tiene un carácter científico porque sigue distintos métodos científicos, entre ellos el hipotético deductivo. Como decíamos anteriormente, se plantea un modelo teórico de cada función cognitiva, diciendo cómo funciona esa función cognitiva y posteriormente se pone a prueba. También tenemos el caso contrario, sería seguir un método analítico deductivo, donde se crea un grupo de personas que tienen más o menos las mismas dificultades, las mismas carencias, y se investiga qué está pasando en su cerebro. Y por último, tendríamos como método científico el conocimiento o la incorporación de distintas disciplinas, entre ellas la informática y las nuevas tecnologías. La base de nuestro trabajo es la neuroplasticidad, el cómo se crean las neuronas, el cómo se puede establecer una conexión distinta, el cómo las redes neuronales surgen a partir de las 4 o 8 semanas, que se establece normalmente como los hábitos que vamos adquiriendo y que corresponde con la arborización de las dendritas que tienen estas células nerviosas. Aparte, en estas 4 o 8 semanas estaríamos hablando de conexiones estables. Y es a partir de aquí cuando empiezan a tener resultados la rehabilitación clínica, dependiendo también muy mucho del caso que tengamos a la mano, ¿no? Bueno, aquí viene la pregunta de ¿qué hace un neuropsicólogo? Un neuropsicólogo se encarga principalmente de lo que es la evaluación neuropsicológica y utiliza en la mayoría de las ocasiones técnicas o un cuestionario que están diseñados para tal fin, ¿no? Que se diseñan específicamente para su uso en neuropsicología, aunque también se utilizan otras técnicas o otros test, como puede ser los de inteligencia. Con respecto a esto, yo aquí tengo
una gran espinita, porque muchas veces nos llegan a consulta mucha gente que nos pide por favor que le hagamos que le demos el resultado del CI. A nosotros no nos interesa en absoluto un número. Un CI no nos interesa para nada. A nosotros nos interesa saber si está funcionando la memoria de trabajo, si hay dificultades en la atención, si, no sé, si se está percibiendo bien o no se está haciendo. Con respecto a esto, también añadir bueno, que hablábamos antes de el tema de las funciones cognitivas superiores, de cómo la corteza cerebral, porque los estudios se están centrando mucho en la corteza cerebral, ya que es ahí donde se alojarían las funciones cognitivas, especialmente las superiores, que como decimos en el lóbulo prefrontal, pero se deja de lado muchas otras funciones, como las emociones, que estarían en otro nivel, y se aboga mucho por el estudio de sobre todo del corte de asociación. No solo nos conformamos con el estudio del corte, sino que ya nos centramos mucho más en cómo se hace la asociación entre los distintos tipos de percepción que existen en el cerebro. Como creo que sabréis, bueno, el corte cerebral se divide por zona. La primera división que se hizo, la hizo Brodmann, y en ella se especificaban cómo estaría centrada, y hay áreas primarias donde la percepción es más simple y áreas secundarias donde hay asociación entre las distintas sensaciones, las distintas percepciones. Es a ello a lo que me refería, ¿no? Donde se centra la mayor parte de los estudios, dejando, como digo, muchas veces de lado las emociones. Bueno, volvamos a qué hace un neuropsicólogo. Pues aparte de la evaluación, que más que la evaluación con el etiquetado o como un número, como os decía, que es lo que realmente nos llega a pedir la gente, dame un número, a ver cómo estoy yo, qué grado tengo de esto. No sabes muy bien cómo va, pero te acaban... Es más fácil de entender una cosa si la enumeramos, o parece ser que eso va así. Aparte de una evaluación con un trastorno, que normalmente no lo hacemos, lo que hacemos, yo me guío mucho de unos criterios que se publicaron en la Sociedad de Neuropsicología, que van por dificultades de funciones cognitivas, pero atiende a si son sindrómicas, si están en una etapa particular, si es debido al desarrollo o si hay causas externas, etc. Pero aparte de esto también hacemos una evaluación en diagnóstico diferencial. Quiero decir, una demencia en una fase muy temprana nos puede despistar y la familia puede pensar que está sufriendo una depresión, ¿vale? Pues para eso está una evaluación neuropsicológica donde nos dicen, no, es que hay otras dificultades que no solo son las emocionales, que son las primeras en aparecer en la familia, o en un prefrontal, que ahora hay muchas demencias de este tipo, a una edad de súper jóvenes, en torno a los 50 años o menos en algunos casos, y donde lo primero que se observa es un cambio de comportamiento, mayor agresividad y un cambio en la personalidad de esa persona. Bueno, aparte de esa evaluación diferencial en el diagnóstico, de esa evaluación neuropsicológica, pues nos dedicamos también al tema de la neurorehabilitación. Sobre todo atendiendo y objetivando muy bien cuáles son los déficits y las dificultades que presenta esa persona. Y con respecto a eso, es muy interesante que sepamos valorar qué nos pide
la familia y cómo se comporta en casa, porque no tiene ningún sentido de que yo le aplique un programa de intervención para que una persona sume 2 más 2 cuando en su día a día no lo va a utilizar y no encuentra dónde está el baño. Entonces es muy importante poner oído y poner toda la emoción que tengamos en qué nos está pidiendo la familia. Oye, es que mi madre no sabe hacer la comida porque se le olvidan los ingredientes que tiene que utilizar. ¿Cómo podemos solventar esto en casa? Es que mi padre se desorienta de ir de la habitación del dormitorio al baño. ¿Cómo lo puedo hacer? Tenemos que buscar o compensar por un lado, ya sea a través de imágenes en casa, etcétera, etcétera, a buscar alternativas y a seguir estimulando y, si es posible, hacer rehabilitación con esa persona. También nos dedicamos a prevenir. Se hacen programas de prevención, sobre todo en temas de drogadicción, temas de accidentes de tráfico, que es donde mayormente surgen los daños cerebrales. Y también pues hacemos diversos estudios, diversos programas donde se intenta prevenir o se intenta que las dificultades sean menores en accidentes cerebrovasculares, ictus, etcétera. Por otro lado, hay muchos neuropsicólogos que se dedican a la investigación y mucha gente que divide su trabajo en la atención diaria a sus pacientes como a la investigación o a grupos de trabajo que normalmente existen en los colegios de psicólogos, por ejemplo, o otro tipo de asociaciones. En cuanto a las enfermedades que tratamos, pues van desde aquellas que aparecen en el desarrollo, cuando una familia ve que sus hijos no completan o no consiguen los hitos que nosotros consideramos que tienen un margen más o menos establecido, a la hora de caminar, de mantener la cabeza firme, a la hora del gateo, si tienen o no tienen signos neurológicos blandos, temas reflejos, etc. Pues hay que ver a qué se deben esos trastornos. Si son trastornos por la falta de adquisición de esos hábitos, de esos hitos, como decía, en ese aprendizaje, o si hay un daño cerebral de fondo. En este caso, el daño cerebral infantil puede ser tanto antes como durante o posparto. Muchas veces por factores genéticos o en otras ocasiones por daño anosia, por haber utilizado forceps durante el parto u otro tipo de lesiones. Atendemos también a enfermedades genéticas, a algunos síndromes incluso de los considerados raros, enfermedades metabólicas que son bastante frecuentes también en etapas avanzadas. Nos podemos encontrar personas mayores que llegan a la clínica y dicen, pues llevo unos días con falta de memoria, no sé qué me está pasando. Cuando es algo repentino, tenemos que indagar por qué ese cambio. Si nos ha dado un golpe, si no ha habido nada exterior evidente, tenemos que indagar a qué se debe. Y en algunas ocasiones, sobre todo en personas mayores, se deben a cambios metabólicos. El tema de las demencias también. Últimamente lo que se está haciendo mucho es mantenimiento y estimulación de personas sanas a una edad considerable. ¿Por qué? Porque cada vez la población es más longeva.
y cada vez estamos más expuestos a determinados factores de riesgo que hacen que seamos más propensos a sufrir una demencia o otro tipo de trastorno. ¿A qué área se dedica un neuropsicólogo? Pues bueno, el neuropsicólogo, yo en este caso me dedico a la clínica, pero en neuropsicología la verdad es que hay muchos campos abiertos. Hay gente que se está dedicando a la educación, que se investigan cuáles son los procesos de aprendizaje y como dije, se hacen investigaciones en cómo se dan en modelos, también en investigación con animales. Yo me acuerdo en mi carrera también realicé diversos estudios con, ¿cómo se llama? Con sistemas de recompensa, en rata en este caso. En fin, hay infinidad de áreas. Se está utilizando la neuropsicología al deporte, a cómo responden nuestras motoneuronas, a cuáles son las capacidades neuropsicológicas que tenemos para desempeñar mejor o con mayor destreza ciertas actividades motrices. Se dedican también a la investigación. Hay un campo abierto últimamente que está teniendo mucha aceptación, que es el campo forense. Cada vez son más los jueces que nos buscan, pues tanto para hacer asesoramiento como para hacer confirmar, ¿no?, cuál es el deterioro de una persona o cuáles son las consecuencias de un hecho traumático o de alguna enfermedad neuropsiquiátrica, porque cada vez estamos más también ligados al tema de la salud mental. De hecho, hay investigaciones muy novedosas con respecto a la esquizofrenia, sobre todo, cómo es su lenguaje, qué tipo de alteraciones se dan en el cerebro, etcétera. Bueno, y a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, y cada vez hay más investigaciones con respecto a la salud mental en general. Por otro lado, bueno, es bastante novedoso, yo no sé cómo irá en otros países. Aquí en España, el tema de cómo se forma un neuropsicólogo, pues la verdad es que en España se exige que se tenga el máster general sanitario o que se tenga el PIR, que es una formación clínica en hospitales, y aparte de eso que tenga una formación muy específica en neuropsicología. Aunque el tema de la acreditación, porque como ya sabéis no existe la figura como tal a nivel legal, aquí se pide mucho el tema de la formación, que sea una formación específica, que lleve años de desempeño y se ha creado como una acreditación a nivel de los colegios de psicólogos y de asociaciones colegiales donde se puede solicitar esta acreditación. En otros países yo he estado mirando y he buscado algunos artículos al respecto y bueno, en otros países la verdad es que es mucho más complicado el tema de acreditarse, ¿no?, de alguna manera, de realmente poder formarte, porque la formación que se ofrece tampoco es ni muy buena o no es muy asequible o no es muy viable porque está fuera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es un campo muy apasionante donde se descubre
infinidad de casos y donde la familia también se presta mucho a que le eche una mano y a que le ayude. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta el tema de la calidad de vida de las personas y el cómo trabajamos con el resto de las personas que están implicadas en la intervención. Quiero decir, cuando nos llega un caso a un centro, a una clínica, pues sabes que las dificultades que tienen no solo van a estar en tu área, muchas veces las dificultades están en el lenguaje, por lo que vamos a necesitar de un logopeda, de la intervención de un logopeda. También tenemos que estar muy al tanto de si hace rehabilitación también con un fisio o con un terapeuta ocupacional que ayude un poco a organizar también el día a día y el trabajo que se lleva a cabo con ellos. Y sobre todo tiene que haber mucha comunicación entre los distintos profesionales para fijar una serie de objetivos que sean, si no comunes, complementarios y que la manera de trabajar no nos pise lo uno a lo otro. No tiene sentido que planteemos un trabajo por separado cuando estamos trabajando con la misma persona. Tenemos que buscar sobre todo la calidad de vida, como os digo, porque hay muchas veces que se obvia, que nos metemos en el caso, que intentamos hacer el estudio de caso único, queremos saber cómo evoluciona en nuestra área y se nos olvida por el camino que el 2 más 2 quizás no le sirva para nada, que lo que tiene que hacer es tener una vida lo más autónoma posible, lo más tranquila posible, porque hay muchos cambios de personalidad en según qué daño, y en la demencia sobre todo, y tenemos que ser todo una unidad. Muchas veces las familias además necesitan apoyo psicológico para superar un poco el duelo del diagnóstico que le da el médico o el neurólogo y necesita muchas veces que se le arrope, que se le aconseje y que se le dé un poco la mano, que se asesore también cómo va a ser la intervención y cómo no va a ser y qué resultados puede tener. El diagnóstico va a tener un sentido con bastante peso para nosotros, puesto que muchas veces nuestros objetivos se van a plantear en base al diagnóstico en firme que tengamos. Si tenemos una demencia y sabemos que es una demencia, nosotros podemos seguir estimulando, podemos mantener a esa persona el máximo tiempo posible en las capacidades más altas posibles. Pero sabemos que va a haber un deterioro progresivo, entonces no podemos plantear unos objetivos que estén aquí cuando sé que no va a llegar aquí. En cambio, cuando estamos hablando de niños, contamos con que la plasticidad cerebral es mucho mayor, dependiendo también de factores genéticos, de factores ambientales, que son los que nosotros trabajaríamos, pero sabemos que la plasticidad va a ser mayor que en adultos y que hay casos extremos donde se compensan las funciones de una parte a otra de forma abismal y donde los niños se avanzan a gran velocidad. En otros casos no es así, ¿no? Hay síndromes genéticos eh, con bastante daño cerebral que van a hacer que la intervención pues sea muy mínima. Y bueno, no sé si tendréis alguna duda, si os parece interesante el tema, si queréis que os comente alguna cosita
algo más o vosotros me vais diciendo, me podéis dar un poco de feedback si entendéis lo que estoy diciendo, si queréis consultarme algo? Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda respecto a lo que Mercedes estuvo presentando? Gracias. Pues no sé, yo tenía preparado un poco, tengo mucha idea en la cabeza, pero a la hora de la verdad no sé tampoco si me estoy expresando de la forma más correcta, si estáis interesados, si os apetece que os cuente un poquito más de algo de lo que he dicho. Vale, pues bueno, para avanzar un poquito más, lo que sí os puedo decir es que la rehabilitación muchas veces se tiene en cuenta la motivación del paciente, ¿no? De qué le llama la atención a esa persona. Quiero decir, el aprendizaje sin emoción no nos lleva a ningún sitio. Para que haya aprendizaje está más que claro que tiene que haber una motivación, que tiene que haber un empuje detrás. Y hay muchas veces que también se obvia. Nos encontramos con niños con déficits atencionales bestiales que entran a consulta y se les plantea actividades que no les llaman la atención. Muchas veces pensamos que la rehabilitación tiene que ser algo serio, algo estricto, algo como las matemáticas en el cole, y no es así. Cada vez se opta más por rehabilitación del tipo de juego. Nosotros planteamos una intervención donde el niño se lo está pasando bien, está motivado, son cosas que le gustan, pero estamos trabajando por un objetivo muy concreto, como puede ser el tema de la atención. Dentro de la atención, como sabéis, tenemos atención alternante, dividida, no sé qué. Lo que nosotros hacemos es, ¿qué tipo de atención está fallando en esta persona? ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Qué le gusta a ella? Si nosotros vemos que hay algún juego donde se ponga en funcionamiento esa función cognitiva, pues se utiliza. Y si no, muchas veces lo que hacemos es crear fichas, crear despegables, crear fichitas de quita y pon, de coloca esto allí, hazlo igual que la figura. Se planifica mucho la intervención. Parte de nuestro trabajo es, además de diseñar los objetivos, hacer una evaluación continua donde se vea también los resultados que se están obteniendo, de que se vean también cómo va la motivación del paciente y sobre todo si estamos adaptando la sesión o las sesiones que tengamos planteadas en esa intervención real con resultados. Y para ello, como digo, muchas veces la motivación es la gasolina del aprendizaje. Nosotros creamos redes neuronales en lo que nos gusta. Desarrollamos capacidades en lo que nos llama la atención, en lo que nos hace vivir, en lo que nos hace estar activos. Muchas veces pensamos que esto no es así, que una rehabilitación tiene que ser algo
como muy establecidos, y realmente cuando trabajamos sobre eso vemos que no es así, que es algo bastante flexible, que se tiene que adaptar mucho a la persona que tenemos enfrente y que tiene que ser motivador, que si no es así no funciona. Yo hay compañeros que bueno, por hacer un poco de broma, han trabajado con fichas de igual a esta carta a esta o esta tarjeta a esta, y a lo mejor la imagen que aparecía pues era un pecho o era algo que le llamaba la atención a ese paciente en concreto. Muchas veces trabajamos también con espejos. Para que sean conscientes de sí mismos, muchas veces llevamos el subconsciente al consciente, el que sean capaces de reconocerse, el que sean capaces del tema motórico, que también lo hemos dejado un poco olvidado, el tema de las praxias, de la coordinación. Todo este tipo de historias también lo lleva el cerebro y por tanto también las tenemos que trabajar. Hay muchas enfermedades, hay muchos trastornos que lo primero que se afecta es el trastorno, o sea, las actividades motóricas, las praxias, o el hacer un gesto y no sé lo que significa, etcétera, etcétera. Bueno, pues no sé qué he contado un poquito más, así vosotros me decís. ¿Os llama la atención el tema de la neuropsicología? ¿Conocéis o habéis visto, habéis hecho formación al respecto? A partir de ahora recuerden que el que quiera puede silenciarse y comentar o hacer cualquier pregunta. Bien. Mercedes, se ve que se entendió todo perfectamente. Bueno. No hay dudas o comentarios. Bien. Bueno, en primer lugar, no sé si Mercedes querés agregar algo más. No. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, a ver, mi idea era que fuese esto un poquito más dinámico, que alguien aprovechase, ¿no? Pues para preguntar por algo que le llamase especialmente la atención o no sé. Pero bueno, no es el caso. Vale, te agradezco. Gracias. Bueno, si nadie tiene más preguntas, si nadie tiene que realizar ninguna devolución, vamos a empezar a dar por finalizado este webinar. Esperamos, tanto por parte del Centro de Cambio de Hábitos, como por parte también de la docente y la profesional Mercedes, hayan podido aprovechar y les haya sido enriquecedor este webinar. Para aquellos que no saben, cada mes se dedican 2 capacitaciones gratuitas, ¿sí? Aquellos que tienen el grupo se van a ir enterando mes a mes, y como sabrán son gratuitas, ¿sí? Vuelvo a remarcar, lo único que es abonado es el caso de la certificación, aquellos que la soliciten, ¿sí? La certificación tiene un valor de $7, ¿sí? La cual viene con una certificación en formato virtual, en formato además también encriptado, con bibliografía plus, ¿sí? Para que ellos abonen,
lo que pueden hacer es, dentro del grupo, nuevamente vamos a enviar los datos, ¿sí? Mercedes los va a subir nuevamente de sus cuentas para aquellos interesados, y como se planteó en un momento, mandan el comprobante de pago junto a su nombre completo, ¿sí? Por favor que esté bien escrito, para después poder generar su certificado, ¿sí? Una vez que recibimos el comprobante, a las 24 horas se les va a estar enviando su certificación junto a un usuario personalizado dentro del campus virtual, en donde van a poder acceder a toda la bibliografía Plus, ¿sí? La bibliografía, claro está, va a ser acorde a todo lo que hoy Mercedes estuvo hablando, claro, está relacionado con todo, bueno, lo que sería la neuropsicología en general, ¿sí? Además, aprovechamos a comentarles que Mercedes dentro del centro cuenta con un curso, ¿sí? No sé, Mercedes, si querés contar un poco acerca de tu curso, qué es lo que se trabaja, cuántos módulos tiene, cuáles son las temáticas. Bueno, el curso que ofrezco actualmente es el de Introducción a la Neuropsicología, en el que se habla un poco la evolución histórica que tiene la disciplina, el cómo se plantea una evaluación y una rehabilitación neuropsicológica de forma un poquito más detallada con respecto a las distintas funciones cognitivas, etcétera, etcétera. Bien. Cualquier duda que tengan acerca también de lo que es la formación, en el caso de aquellos interesados por el curso, pueden hablarle directamente a Mercedes. Mercedes, te invito en el caso de que quisieras dejar tu mail en los comentarios, para aquellos que cualquier cosa quieran ponerse en contacto con vos. Y si no, también lo pueden hacer directamente con el Centro de Cambio de Hábitos. ¿Sí? Ahí voy a estar yo respondiendo a cualquier consulta o duda que tengan. Venga, aquí dejo mi correo electrónico también escrito en el chat para que esté visible al resto, ¿vale? Mercedes, ahí preguntan si en tu curso se ahonda sobre demencias, la pregunta María. No, María, en este curso solamente se habla un poquito se habla profundamente cuáles son las bases cerebrales, pero no se ahonda en profundidad en ningún trastorno ni en es un curso introductorio, como su nombre indica, aunque sí es cierto que el conocimiento que ahí se deja y sobre todo el contenido que se muestra en el curso es bastante amplio para ser un curso introductorio. Bien, tal vez Mercedes para tenerlo en cuenta en otro webinar. Bien. Bien. Si no hay ¿Hay más algún preguntas. mensaje nuevo? Ah, vale, ok. Bien. Mercedes, muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Mercedes, por este webinar también. Y Muchas en cualquier gracias. cosa estamos en contacto.